Mi nombre es Arturo Kemch, mi profesión es caricaturista y soy orgullosamente egresado del CCH. El CCH vino a ser la columna vertebral de los bachilleratos en el Oriente. Aparte de que era una escuela grande, era una escuela que podía acoger a gran parte de la población y eran pocos los planteles que había de este lado. La mayoría estaban del lado de Coyoacán o al centro. Entonces, de hecho, yo pertenezco a la segunda generación del plantel Oriente. Pero sí, CCH vino a copilar, a juntar gente del Oriente, incluyendo gente del Estado de México. Nos estamos en frontera con el Estado de México y pasando a Zaragoza pues ya es otro estado y aún así pues venía gente. Yo recuerdo amigos que venían hasta de Texcoco. Yo no sé si vendrían diario o cómo le hacían, pero sí, Oriente reunió a población no nada más de la delegación Ixtapalapa, Iztacalco, parte de Coyoacán, sino que del Estado de México venía mucha gente a tomar clases. Cuando nos llegó la carta de que estábamos como estudiantes aceptados y llegamos aquí por el mes de diciembre de 1974, no había plantel, no había instalaciones, nada más estaban marcados los edificios en donde se iban a construir las instalaciones y había una covachita que tenía el letrero en una madera de servicios estudiantiles y nos decían que teníamos que presentarnos el 3 de abril de 1972. Entonces, cuando llegamos aquí, ya a clases, estaban construidos el edificio A, el B, el C, el edificio K, el edificio S, el de la dirección, y estaban construyéndose los demás. Entonces todo era desierto, prácticamente aquí eran campos de fútbol, no había nada de construcciones. En la parte de atrás era un establo muy grande y pues las vacas nos acompañaban aquí en los primeros meses, ¿no?, de los primeros años de estudiantes. A pesar de estar en un lugar árido, con poca vegetación, una de las primeras actividades que realizaron muchos profesores fue precisamente la de sembrar árboles. Entonces, de tal suerte que ahora encuentra uno muchos árboles al interior del plantel. El ambiente era muy gratificante, la relación con los alumnos era de tú a tú. Nosotros les pedíamos que nos hablaran de tú. La diferencia de edad era poca, realmente. La relación de mucha camaradería, la relación entre profesores muy buena también. Muchos, la mayoría, estábamos solteros, de tal suerte que además del trabajo académico y político, había la posibilidad de la convivencia. Y repito, teníamos esta capacidad de comunicación y de diálogo, de tal suerte que a pesar de que había grandes diferencias a veces, sí había un buen ambiente. Y en el aspecto académico realmente sí no había diferencias, nos centrábamos, discutíamos y llegábamos a acuerdos. Entonces, sí hubo muchos proyectos que se impulsaron, las actividades artísticas, culturales, se hacían con todos los profesores, había una vida muy rica, de tal suerte que los sábados prácticamente era un día normal de clases, por las actividades extraclase que se realizaban, las reuniones de academias, las reuniones de trabajo que se hacían. Entonces existía mucha vida, mucha efervescencia.
Rápidamente se conformaron grupos de poesía, de música, de teatro, de danza. Entonces, desde mi punto de vista, el ambiente era muy, muy gratificante. La biblioteca del plantel Oriente es tal vez la más completa que hay en la parte oriente de la Ciudad de México. Incluso su acervo cultural es mucho más amplio que el de la FES y que el de la UAM Iztapalapa. Mucha gente viene aquí a consultar textos a nivel profesional. En los trabajos de tesis aquí hay títulos que en otras instituciones no hay. Y pues es una de las bibliotecas más completas. Cuando iniciamos en el plantel Oriente las actividades, la biblioteca era un galerón. Había unos cuantos libros y era simplemente un galerón. Después, siendo rector José Sarucán, se hacen unos edificios muy bellos para las bibliotecas, donde se albergan una buena cantidad de libros. Todos los años hay recursos muy importantes para la compra de libros, de tal suerte que sí contamos con bibliografías actualizadas y en buena cantidad. Ahora con el internet podemos decir que también tenemos acceso a libros electrónicos. Sí, yo entré a trabajar aquí en 1976, entré como bibliotecaria. La biblioteca entonces estaba en una de las salas de audiovisual. Era una biblioteca muy pequeña, si acaso eran 300 metros lo que ocupaba esa biblioteca, y se empezó ahí con 5,000 títulos. Entonces era de personal, era solamente un coordinador y 3 bibliotecarios por ambos turnos. La sala de consulta es una área muy especial de la biblioteca. Aquí tenemos hemeroteca, mapoteca, ¿sí? Está está apenas iniciando la videoteca de alguna manera. Tenemos DVDs, CDs y una serie de material. Se está iniciando una ludoteca. Esperamos que esto crezca. La biblioteca tiene 2,000 metros cuadrados. Actualmente son más de 200,000 libros y en cuanto a títulos son 26,500 títulos. Las principales áreas y servicios de esta biblioteca es importante, bueno, la sala general, la sala de consulta que está en la planta alta, está el área de préstamo, un módulo de préstamo a domicilio, está muy importante también el área de procesos técnicos, en donde se recibe todo el material nuevo, el que se va a procesar, el que se organiza para mandarlo a encuadernar, el que, pues todo al que se le hace un proceso nuevo, se selecciona el material deteriorado para su baja, el que se debe organizar ya como descarte para ofrecerlo en donaciones a las escuelas que lo soliciten. Generalmente ha sido escuelas primarias, secundarias, sobre todo bachillerato, porque este material procuramos que sea para nivel bachillerato, a escuelas que no tienen los medios para tener una biblioteca ni libros. La biblioteca del CCH Oriente está organizada de acuerdo a la currícula del plan de estudios del CCH Oriente. Entonces se divide de acuerdo a las áreas académicas. Los libros rojos pertenecen a lo que son el área de histórico-social, los libros verdes pertenecen al área de talleres y los libros azules a lo que es matemáticas y ciencias experimentales. Esto lo hacemos como una manera de tener una identificación rápida del material y poder llevarlo a sus áreas respectivas. Realmente esta biblioteca recibe muchos usuarios, ¿sí? Tenemos un promedio, más o menos al día, de 4,800 a 5,000 al día, desde el que se abre la biblioteca hasta el cierre de la biblioteca. Algo que es destacable es las actividades de difusión cultural, que tenemos talleres que se les llaman autogenerados y son cerca de 30 diferentes tipos de actividad cultural que se hace en el colegio.
Entonces la gente se incorpora aquí, podríamos decir en masa, ¿no?, a esas actividades. Y también es muy destacable lo que se refiere a las opciones técnicas. A diferencia de otras escuelas, el CCH tiene la capacitación para el trabajo, pero no es obligatoria, es totalmente opcional, y los alumnos se incorporan a ella porque les llama mucho la atención ampliar sus marcos de actividad de conocimiento y que después les sirve a ellos para la carrera profesional que van a estudiar. Yo decidí entrar al CCH Oriente porque quería dedicarme a algo tipo historia, a las artes. Sin embargo, al entrar aquí, pues en espacios, por ejemplo, el Ciladín aquí, vi que había otras actividades en las que pues me fui integrando, por ejemplo, el laboratorio asistido por computadora o el club de robótica y los laboratorios de biología también, en los que vi que había otros campos y mi integración a ellos me hizo cambiar mis decisiones y ahora pues por eso estoy en una carrera de área 1. El Club de Robótica surge aproximadamente hace 10 años en el colegio, no nada más en el plantel Oriente, y es a una invitación de la Facultad de Ingeniería para participar en algunos eventos. Y esto es porque nosotros tenemos alumnos de 17, 18 años que daban la edad para esos eventos. Entonces el colegio organiza en cada uno de sus planteles un club para poder trabajar con los alumnos y así aportar alumnos a la Facultad de Ingeniería. Y empezamos a trabajar en cada uno de los planteles, obviamente cada plantel con sus recursos, empezó a dar cursos a los alumnos, a hacer invitación, pero para trabajar de manera extracurricular. Esto es, iban a poder poner en práctica sus conocimientos adquiridos en física, en matemáticas, en computación, y así fue como surge el proyecto. Cada uno de los planteles va avanzando de manera diferente por los recursos. En particular nosotros hace 5 o 6 años nos proporcionan equipo, y esto es porque el RoboCup se iba a realizar en México en el 2014. Entonces la UNAM hace un apoyo a todos los planteles, incluido las prepas, para que podamos preparar alumnos y hacer una participación pues, con mayor presencia. Tuvimos la oportunidad de participar en torneos nacionales y bueno, en uno de estos torneos fue que ganamos un primer lugar y nos llevó al torneo internacional. El Mundial de Robótica fue en un lugar que se llama Jopsoa, Brasil. Para llegar al torneo mundial hay diferentes etapas. La primera son las etapas nacionales. En las etapas nacionales habíamos participado, el club ya había participado 3 años, 3 o 4 años. Después del Mundial de aquí en México, como que se hizo más famoso y ya se hizo una organización un poquito más formal de estas competencias. Entonces el siguiente año, cuando yo entré, la siguiente competencia era el Torneo Mexicano de Robótica, que se hace a nivel nacional. Entonces, en ese torneo, la primera vez ganamos un segundo lugar nacional sin esperarlo. Al siguiente año fue en Campeche. Y como ya teníamos un poquito de idea de lo que íbamos a hacer, o de qué éramos capaces, pero sin perder la visión de divertirnos, esa vez se ganó el primer lugar nacional. Y el ganar el primer lugar nacional nos daba pase para ir al Mundial de Robótica. Nos abrió como toda la experiencia hacia ver cómo es la tecnología que manejan personas de mi edad o más grandes en el resto del mundo. Y pues la experiencia de viajar a otro país y no como algo familiar, sino como representando a la institución que es la UNAM, al CCH y a mi país. Mi nombre es Roberto Durán Hernández. Yo estudié en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente. Cuando terminé el bachillerato en el CCH Oriente, entré directamente a la Facultad de Ingeniería y estudié Ingeniería Civil. Terminé la carrera de Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería de la UNAM e hice el posgrado y terminé una maestría con una especialidad en estructuras. Después de que terminé, tuve la oportunidad de trabajar en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, allí alrededor de 12 años. Y después tuve la oportunidad de regresar a la universidad
como personal del Instituto de Ingeniería, y en donde tengo a mi cargo el laboratorio de la mesa vibradora que ustedes ven aquí al fondo. El laboratorio de la mesa vibradora básicamente es un simulador de sismos, ¿sí? ¿Para qué queremos nosotros un simulador de sismos? Pues como la República Mexicana está localizada geográficamente en una zona de alta sismicidad y como ya sabemos los eventos sísmicos nos han dejado pues desagradables experiencias, entonces necesitamos laboratorios de este tipo para hacer las investigaciones necesarias, para no esperar a que la naturaleza nos diga en qué estamos fallando, sino hacer todo lo correspondiente e ir perfeccionando los reglamentos de diseño y construcción de las estructuras que tenemos aquí en la Ciudad de México. No todos los países que tienen problemas sísmicos tienen la oportunidad de tener un sistema de este tipo porque son extremadamente caros. Esta mesa está funcionando desde 1997 por una donación que hizo probablemente la compañía constructora más grande del Japón, que se llama Kajima Corporation. Después de cierto concurso, bueno, pues la Universidad Nacional y particularmente el Instituto de Ingeniería ganó la licitación y pues ganó la donación. Este sistema tiene 5 grados de libertad. ¿A qué me refiero con esto? Tiene 5 diferentes movimientos que se pueden controlar de manera independiente con el controlador que tenemos en el sistema de control, en el puerto de control. En este caso tiene 2 desplazamientos, tiene un desplazamiento horizontal, tiene un vertical y puede rotar alrededor de 3 ejes. Entonces son los 5 grados de libertad. Las mesas más completas que hay en el mundo son de 6 grados de libertad. A esta le faltaría solamente 1 grado de libertad, que sería el desplazamiento en la dirección en donde no tiene este grado de libertad. El modelo educativo del colegio se ha caracterizado porque busca desarrollar las actividades, las aptitudes de los estudiantes. Los talleres que tenemos aquí, bueno, pues son talleres artísticos que implican la práctica de todas las disciplinas que forman las bellas artes. Tenemos talleres de danza, talleres de música, talleres de literatura, talleres de artes visuales y talleres de teatro. ¿Sí? A su vez, cada una de estas áreas, bueno, pues de danza tenemos danza polinesia, danza folclórica, danza moderna, jazz, etc. En el caso de las artes visuales, bueno, pues tenemos dibujo, pintura, un taller de cine, fotografía, ¿sí? Y así. En general, todos los talleres, bueno, pues disciplinas que tienen que ver con cada una de las artes. Tenemos además 2 talleres que se preocupan más por la cuestión física, que son el taller de artes marciales y el taller de yoga. Cuando yo entré a CCH, yo no me imaginé que tuvieran el taller de ballet. De hecho, me había mencionado que tenían algunos talleres culturales, pero no me imaginé que tuvieran el taller de ballet. Entonces, cuando fue la iniciación, dijeron el taller de ballet y pasaron 2 chicas a bailar diferente repertorio. No me acuerdo cuáles repertorios eran, pero creo que era la Esmeralda, una de ellas, y Kitri. Entonces dije, oh Dios mío, tengo que entrar a ballet, porque dije, bueno, si me está SSH ofreciendo esa oportunidad de tomar clases de ballet extracurriculares, ¿por qué no tomarlas? ¿Por qué no aprovechar lo que el CCH nos da? Desde la secundaria he tocado el violín, entonces a mí me interesa mucho la música y cuando lo vi, pues, no sé, me gustó bastante y dije, bueno, voy a intentar y vine a preguntar aquí a Difusión Cultural y pues ya me inscribí al taller. Un día normal sería entrar al salón, afinar violín, porque eso es lo primero, tienes que afinar tu violín, luego llega el profesor y empieza a preguntar, por ejemplo, nos deja ejercicios para estudiar y mejorar tanto técnica, sonido, lo que tú le das a cada instrumento, porque eso es la música. Entonces, ya después de eso tocamos unas piezas, vemos repertorio, dependiendo del avance, porque algo que nos repite mucho es que cada quien avanza a su forma y como quiere. Cada quien le dedica su tiempo y no es tanto el talento, sino cómo veas al instrumento y cuánto le dediques.
En este taller se puede recibir desde los principiantes que no saben absolutamente nada hasta también los avanzados son bienvenidos. Yo cuento con algo de experiencia para poder orientar tanto de los más, de los que no tienen ni idea de lo que es el instrumento hasta los más avanzados. Sí me han tocado alumnos ya bastante avanzados, ya nada más es uno empezar a orientarlos hacia alguna nueva melodía, nuevas músicas. Y para los que son principiantes no hay ningún problema, también se puede empezar a estudiar aquí, aunque no tengan ninguna idea de lo que es el violín. Lo que sí me ha pasado con los que ya conocen lo que es el instrumento es que llegan aquí y llegan con idea de decir, no, pues es que yo quiero estudiar psicología, yo quiero estudiar. Entonces les empieza a llamar más la atención y me han dicho, no, pues ahora ya quiero estudiar música, ya quiero la licenciatura, oriénteme para llegar a la licenciatura en la música. Había muchos grupos políticos dentro del plantel. Las siglas yo ya las olvidé, quién sabe qué, los Ku Klux Klan, los SSC, creo que había hasta trotskistas, maoístas, o sea, no, estábamos gruesos, en el Oriente estábamos gruesos. De hecho, se tomaban pedazos de salones para hacer los cubículos de esos grupos y todo. Pues entonces yo también andaba en ese rollo, pero a lo que voy es de que un día me van a buscar al salón. Me van a buscar al salón y me dice que me quieren hablar, que quiere hablar conmigo en la dirección. Ni idea, todavía dije a lo mejor mi número viene mal, el nombre, alguna cosa de tipo académico. Cuando entro, estaba alguien que hoy en día ya no me acuerdo si era directora, subdirectora, qué puesto tenía, yo no recuerdo. Total que me dijo, siéntese. Y saca de una carpeta las caricaturas que yo había hecho para los grupos estos subversivos de maoístas, trotskistas y todo, de propaganda subversiva y propaganda de todo lo que tú quieras. Y yo les ponía las caricaturas. Y entonces las sacaron y me las pusieron así. Me dijeron que si yo era el autor de eso. Y en ese momento pensé que ya se me había acabado ya mis días en el CCH, que ya había... Pues ya me había visto fuera, ya había visto a mis papás regañándome por grillo y por todo lo que había hecho deshonestamente de esa época, porque cómo es posible que yo hiciera dibujos sobre el marxismo y todas esas cosas que hoy en día son discutibles. Pero bueno, entonces lo hice y me mostró el trabajo y le dije que yo lo había hecho. Y me dijo, bueno, es que lo andamos buscando porque queremos que nos ilustre las carreras de la UNAM. Entonces, yo le voy a dar el texto y usted lo ilustra y no los trae. Ah, bueno, y ese fue mi labor. Ya terminaba mis clases, no sé si a la semana, iba por mi script y ya me ponía en mi casa iba ilustrando yo los temas y todo esto. Entregaba, después me dieron otro ahora de los abogados, ahora de los arquitectos y me fue echando durante 6 meses todas las carreras de la UNAM. Entonces yo hice todo esto, me mandan a hablar y bueno, terminé como 3 meses antes y a los otros 3 meses me dicen, ¿sabes qué? Hay este pago que viene de rectoría. Y me dijo, yo no sé cuánto se le pague a un caricaturista, yo no sé si se paga por caricatura, por tira cómica, por historietas, no sabemos nada, ni tú sabes ni yo, pero aquí te mandaron esto. Y era un cheque de 11,000 pesos, que me acuerdo que me compré mi primer carro, un Volkswagen 1966, con el que fui el año y medio que me faltaba de la prepa ya en carro, pero un carro comprado por mí. Y también montaron la exposición con todas las caricaturas que yo hice para difundir las materias, montaron una exposición y el día de la exposición la sacaron en la Gaceta de la UNAM. Entonces, si tú vienes a armar todo esto, imagínate, mi primer trabajo, un trabajo además en lo que yo quería dibujar, en lo que yo quería hacer, que era dibujar, yo no sabía exactamente por dónde, pero me gustaba hacer eso. Tu primer pago, tu primer carro, tu primera exposición y tu primer publicación. Que todos tus compañeros abrieran la Gaceta y que vieran que esa caricatura la habías hecho tú. Que en aquel entonces yo creo que ni sabían quién la había hecho, ¿no? Pero ya venía con mi nombre, ya venía firmada. Me acuerdo que era en el 78, la firmé con año 78, me parecía, no me acuerdo. Pero bueno, imagínate que todo esto, yendo de la mano con los profesores que tuve,
yendo de la mano con todas las vivencias políticas que se daban en el plantel. O sea, muchas de las cosas que yo viví de estudiante en el CCH, hoy en día es lo que hago, a lo que me dedico. Cuando yo empiezo a hacer un balance de todo lo que tiene que ver con mi trabajo en las artes plásticas, dije, ya la hice, ya hice lo que teníamos que hacer o lo que tenía que hacer. Hasta que un día me encuentro la vocación de enseñar. Y es cuando me doy a la tarea de enseñar a los chavos con síndrome de Down a pintar. Y aunque pudiera parecer que está un poco apartado, pues este es el eslabón que vino como a cerrar la cadenita esta, a lo mejor ese eslabón que nunca había pensado que existía y que es parte de lo mismo, ¿no? Soy una persona optimista, veo el futuro de la institución como algo necesario e importante. Yo estoy plenamente convencido que la única posibilidad que este país tiene para salir de la crisis es la educación. Todos los problemas, cualquiera que uno quiera atender, el problema de la violencia, de la inseguridad, el problema de la ecología, el problema de la vialidad, todos los problemas requieren de la educación. De tal suerte que yo veo al colegio como una institución que puede ayudar a resolver buena parte de los problemas.